Buen día, mi nombre es Ernesto Gutiérrez. A continuación haremos un pequeño análisis de lo que es un diseño de experimentos para la materia de Estadística Inferencial 2 con el ingeniero Juan Morales. El diseño de experimentos es una técnica estadística que permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. En un diseño experimental se manipulan deliberadamente ya sea una o más variables vinculadas a las causas a medir, o sea, al proceso o parámetros que queremos medir. El efecto que tenemos en estas variables son de nuestro interés. Los lugares de aplicación más común, pues hay infinidad de lugares, en la industria de producción, agricultura, mercadotecnia, la medicina, economía, ecología. La ciencia de la conducta constituye una fase esencial de lo que es el desarrollo de un estudio experimental, a lo que podemos concluir que lo podemos utilizar en X cantidad de procesos o de manufactura o cualquier tipo de dato que quisiéramos utilizar. Las principales ventajas que tenemos al utilizar este método es de que nos permite estudiar los efectos principales, de los efectos de interacción de los factores, de los efectos simples, efectos cruzados, animados, etc. Otra de las ventajas sería que el número de grados de libertad para el error experimental es alto, comparándolo con los grados de libertad de los experimentos simples de los mismos factores. Las principales desventajas que manejamos aquí es de que se requiere un mayor número de unidades experimentales que los experimentos simples, y a consecuencia se tendrá un mayor costo en este tipo de... Esta es una de las principales desventajas, es de que se incrementa el costo al utilizar este método. Por igual se incrementa lo que es el costo y a consecuencia también el análisis estadístico es más complicado que el de los experimentos simples. La interpretación de los resultados se hace más difícil, ya que a medida que aumenta el número de factores es mayor el costo, como habíamos comentado. Comenzaremos con lo que son los conceptos generales de lo que es un factor, un factorial y un nivel de un factor. Un factor es a grandes rangos, es un conjunto de tratamientos de una misma característica. El factorial en este caso es una combinación de factores para formar los tratamientos a seguir, a medir en el transcurso de nuestra investigación. Y los niveles de un factor son los diferentes tratamientos que pertenecen a un determinado factor. Como podemos observar, pues todo es conjunto, son pasos, factor, factorial, y el nivel de un factor pues son los pasos a seguir dentro de un concepto de lo que es un experimento. Los tipos de factores son los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos son los cuyos niveles son cantidades numéricas que son medibles, y los cualitativos son factores cuyos niveles son procedimientos o cualidades o atributos que son un poco más inseguros o ya al medirlos. Lo que es una interacción es el efecto combinado de dos o más variables independientes. Y nuestra interacción por sinergismo, los dos factores o drogas, también conocidas como drogas factores, se combinan y generan un efecto superior al que ellas se exhiben por separado. Como podemos observar en la imagen, las flechas de A es menor que la de B, y A, al unirlas se hace mucho la diferencia, incrementa lo que es un incremento considerable en lo que es
en la interacción entre A y B. Ahora comenzaremos con interacción por antagonismo. Las drogas o los factores, como hemos comentado, se combinan para producir un efecto inferior al que ellas exhiben por separado. Aquí lo que notamos es de que, por ejemplo, la droga A es, digamos, término medio entre el A y la interacción entre A y B. La droga B es la de mayor índice, nuestra flecha de mayor índice, y al hacer la interacción queda la más pequeña de la interacción. Por eso se le llama de antagonismo. La interacción aditiva, como su nombre lo indica, se combinan y producen un efecto igual a la suma de los efectos independientes de cada factor. Igual, como podemos observar, la droga A es más pequeña, la B un poco más grande, y ahí la interacción es la suma de ambas. Por eso se llama suma de los efectos independientes de cada factor, y ya nos da como resultado la interacción AB. Este es un ejemplo de lo que es la formación de los factoriales. Al combinar ambos factores A y B se tiene que 3 por 2 es igual a 6, que es igual a 6 tratamientos para ser evaluados del nivel A, del nivel de A por niveles de B. Y a continuación pues, se presenta lo que es esta tabla, que si cada tratamiento se aplican 4 unidades experimentales, se requieren 24 unidades experimentales para realizar el experimento. En la tabla observamos que tenemos 4 repeticiones con 6 interacciones, A0, B0, A0, B1, etc. Y ya acomodando todo y multiplicando 4 por 3, 6 por 4, perdón, nos da las 24 unidades experimentales que es lo que nos está pidiendo el experimento. Para la formación de los factoriales, en la información factorial se deben de tener presente los siguientes factores. Es uno que es qué factor debe incluirse, qué factores son fijos, ya sea del modelo 1, y qué factores son del azar, que son del modelo 2, cuántos niveles se tienen por factor, y si estos factores son cuantitativos, y cuál debe ser el experimento entre los niveles del factor. A continuación haremos lo que son tipos de experimentos factoriales. Los experimentos factoriales, para un determinado diseño se diferencian entre sí por el número de factores o por la cantidad de los niveles de estos factores que interviene en el experimento. Para simbolizar, se usa la letra del factor. Por ejemplo, aquí es PAX QB, dos factores AB con niveles para A y Q, niveles para B. Y esto nos queda como 22B es igual a 2A por 2B, o 2X2, o 2 al cuadrado, que es el número de niveles de cada factor, lo cual permite evaluar los 4 tratamientos. Para el diseño factorial 2K es un experimento. 2K proporciona el menor número de ensayos. Existen varios casos especiales del diseño factorial, pero el más importante de todos ocurre cuando se tiene K factores, cada uno de ellos a 2 niveles. No, ya, me están moviendo todo. El diseño factorial 2K es un experimento proporcional al menor número de ensayos. Un diseño de 2K para K igual a 2 factores es el más sencillo de la serie, ya que consideramos 2 factores A y B cada uno a 2 niveles. Las cantidades, los signos algebraicos para calcular los efectos del diseño 2 al cuadrado y combinar los tratamientos. Las cantidades entre corchetes en las ecuaciones anteriores se llaman contrastes. Podemos utilizar los contrastes para calcular las sumas de cuadrados
para A y B y la interacción. Estas son lo que es las ecuaciones. Y los signos algebraicos para el diseño 2 al cuadrado, para I serían positivos, para A sería negativo, positivo, para A minúscula, B minúscula, positivo. Para 1 sería B menor, positivo y menor. En la tabla del diseño del 2 al cuadrado es como queda a continuación. Es la fuente de variación, tratamiento A, tratamiento B, la interacción AB, el error y el total. Y esta es la suma de los cuadrados con los grados de libertad. Hay que hacer hincapié que la suma de cuadrados del error la obtenemos por diferencia respecto al SST. El diseño 2K para 3 factores, con K igual a 3 factores, perdón, es un diseño de 3 factores, cada uno de 2 niveles y consta de 8 combinaciones. Geométricamente el diseño es un cubo, cuyas esquinas son las 8 combinaciones antes mencionadas. Y los signos algebraicos para calcular los efectos de 2 al cubo serían igual del 1 a B, la interacción AB, C a C, BC y ABC. En I serían todos positivos, en A serían negativo, positivo, negativo, positivo, así intercalados. Y en el B serían negativo, negativo, para B con B positivo, AB positivo, A con C con B, perdón, negativo, y así sucesivamente. La tabla de la NOVA del diseño 2 al cubo sería, la fuente de la variación serían los tratamientos ABC, AB, AC, BC, ABC, el error y el total, que serían la suma de los cuadrados. Nos presentaría la suma de los cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, estas son las fórmulas, y el factor. Las aplicaciones de esta fórmula es el diseño de experimentos. Tiene una gran variedad de aplicaciones y puede ser aplicado a un gran número de industrias, como ya lo hemos comentado anteriormente. La optimización de recursos, la identificación de causas, variabilidad, son algunos de los objetivos del diseño de experimentos aplicando a lo que es un nivel industrial, a nivel corporativo. Vamos a describir a grandes rangos lo que son algunos ejemplos de las industrias pesadas o de base. Un ejemplo sería la química. Es un estudio de química pesada, que este estudio es por ejemplo, la composición de la elaboración de productos, cualquier tipo de productos, que si es alcalino, ferroso, etcétera. Todos estos datos nos pueden servir para hacer el estudio, un nivel de experimento para saber cuál es el adecuado. En la maquinaria, pues serían un sinfín de utilidades, diseño de motores, cualquier tipo de medida, la variación de un instrumento de calibración, de medida, multímetros, amperímetros, verniers, etc. En los materiales de construcción, estos serían por ejemplo, la corrosión, la variabilidad, la resistencia a los diferentes tipos de materiales. En producción serían los vehículos industriales, industria aeronáutica. La otra tipo de industria serían las ligeras o de uso o consumo, que serían, por ejemplo, las de consumo serían farmacias, químicas ligeras, informática, telecomunicaciones. Estas son las industrias de consumo de nosotros en nuestro consumo diario, lo que es el internet, la medicina, etc. Otras serían la optimización de los materiales semiconductores, la biotecnología, optimizar y entender lo que son las reacciones que se dan en el tratamiento secundario de un EDAR, por ejemplo.
Los pasos para un diseño de experimentos son básicamente es observar el problema, plantear el problema a investigar, los objetivos a los que uno quiere llegar, la hipótesis nula e hipótesis alterna, que serían otros estudios que tendríamos que llevar dentro de nuestro diseño de experimento, qué método vamos a utilizar, y pues al final pues serían los resultados a obtener, que para tener los resultados 100% satisfactorios o muy cerca del 100%, tendremos que seguir todos estos pasos. A continuación haremos lo que es un ejemplo. En la empresa manufacturera necesita saber qué factores son más importantes en el proceso de mecanizado para obtener el mejor acabado superficial en uno de sus productos. Para realizar el experimento se han identificado 3 parámetros que se consideran de importancia: la velocidad del giro de la máquina, el avance, el radio de la herramienta. Se ha decidido realizar un experimento a 2 niveles, alto y bajo, con 3 factores. Los datos tomados son los siguientes. Aquí nos está presente que son 8 corridas, la velocidad del giro por revoluciones por minuto, el avance en milímetros, el radio de la herramienta en pulgadas y el acabado superficial de lo que es el producto. A continuación nos adentraremos un poco a lo que es el desarrollo del problema. Primero que nada, pues tenemos que analizar lo que es el experimento, que se toma la siguiente interpretación, que es: el factor A es la velocidad del giro, revoluciones por minuto; el factor B es el avance, y el factor C sería el radio de la herramienta, que en este caso están manejadas en pulgadas. Y pues como una respuesta sería nuestro acabado superficial. Primero tenemos que definir nuestra matriz, que tome los efectos principales, como las interacciones entre ellas. La matriz para este caso nos quedaría así: la combinación de los tratamientos entre AB, C, AC, BC y ABC nos quedaría menos 1, como vemos, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Estos están acomodados a como habíamos analizado en las tablas anteriores, que es el acomodo de los signos. Por eso nos quedan así. Con esta matriz pasamos a realizar el análisis de la influencia de cada uno de los componentes sobre la respuesta, utilizando el análisis de la varianza, que es el ANOVA. Y la tabla pues nos queda de la siguiente manera: las fuentes de variación, igual ABC, AB, BC, AC, ABC. Aquí ya nos está manejando el error y el total. Y aquí pues están las cuentas de la suma de los cuadrados, pues serían la suma de los cuadrados con los grados de libertad. Los grados de libertad, el error y el total son los que nos varían, porque son la suma de todas las interacciones y las fuentes de lo que es la variación. Como podemos apreciar en la tabla, las interacciones A, B y C no afectan significativamente a lo que son las respuestas, pues su factor inicial es menor al factor final. Así pues eliminamos la interacción ABC, y que esto no, como anteriormente ya lo habíamos mencionado, estos efectos son despreciables de manera directa por varios tipos de autores que ya hemos tomado en cuenta. Y al recalcular la tabla ANOVA, eliminamos aquellos elementos que el factor 0 sea menor al factor T. Y esto es lo que nos da. Como hemos mencionado, se eliminó el fuente de variación ABC, que es la interacción ABC, porque no hay mucha diferencia entre F0 y FO, y FT. Igual, como podemos observar en la tabla,
no es posible eliminar el efecto principal C, porque aunque si FO es menor a FT, ya que existen las interacciones BC y AC, las cuales son significativas. La tabla NOVA nos muestra que la influencia de los efectos principales, A, B y C, las interacciones dobles AC y BC, sin importar, no tienen una importancia despreciable que es en la respuesta. Y aquí está la tabla ya final, que son las fuentes de variación que nos A, B, C, BC y AC son las únicas que nos quedan, y se eliminaron todas las demás variables, y solo nos queda lo que es el efecto y el coeficiente. En un diagrama de Pareto, para este caso se revela el peso que tiene cada elemento en la respuesta, que se puede apreciar la importancia de cada elemento en el orden descendente. Y este orden son los pasos o los resultados que nos da cada uno de ellos, que interpretamos que es el avance, que es la variable más influyente, la velocidad de giro y radio de la herramienta, que esta es una interacción doble, que representa también una variable no menospreciable. La otra sería la velocidad del giro, que por su efecto es en una respuesta es casi idéntica a una interacción doble. El avance y radio de las herramientas es el efecto conjunto de estas dos variables, muestra una influencia, que esta sí es una respuesta significativa. Y por último tenemos lo que es el radio de la herramienta. Su efecto sí es casi imperceptible, sin embargo no es posible eliminarla, ya que es una variable que tenemos que tomar en cuenta. De mi parte es todo. Espero que sea de utilidad este trabajo, y pues muchas gracias.